Hola, hoy nos metemos de lleno en el mundo a veces un poco confuso de la nutrición. Vamos a intentar poner algo de orden en esa avalancha de consejos sobre dietas. No, nos vamos a basar en la ciencia, en lo que dice la investigación sobre alimentación saludable, sobre el manejo del peso, y nuestra guía principal va a ser el trabajo del doctor Walter Willett de Harvard, sobre todo lo que resume en su libro Eat, Drink and Be Healthy. Sí, es que es un tema donde, bueno, la confusión es casi la norma, ¿verdad? Un día te dicen que la grasa es malísima, al día siguiente que hay grasas buenas. Un estudio dice una cosa, luego sale otro que dice lo contrario. Es fácil perderse. Totalmente. Y parte de eso, creo, viene de que las primeras guías se basaron mucho en suposiciones de la época, ¿no? Y la ciencia, claro, avanza, cambia. Y es justamente esa. Tratar de destilar los principios que sí tienen un respaldo científico fuerte. Vamos a desmentir un par de mitos que andan por ahí, como la vieja pirámide alimenticia, por ejemplo, y entender mejor cómo lo que comemos realmente afecta nuestra salud, nuestro peso. Buscar un poco de claridad basada en evidencia. Exacto. Listos para empezar a aclarar el panorama. Dale. Y para empezar fuerte, ¿qué tal si hablamos de ese ícono? La famosa pirámide alimenticia de Luzda, la que vimos por todos lados durante años. Bueno, resulta que seguirla al pie de la letra no necesariamente se traducía en mejor salud. Los estudios grandes no mostraron una reducción clara de infartos, por ejemplo. Ajá. Y la otra idea, esa de que todas las dietas bajas en grasa eran la solución mágica, bueno, también tiene sus bemoles. Hay que mirar más de cerca. Hablemos entonces de esa pirámide. Nació por allá en los 90s, ¿no? Con buenas intenciones, seguro. Pero como dice Willett, se apoyó bastante en lo que se creía en ese momento. Y seamos honestos, también hubo influencia de la industria agrícola. Quizás no tanto en estudios científicos sólidos sobre qué pasaba a largo plazo. Así es. Y estudios muy grandes, importantísimos, como el Nurses Health Study. El de las enfermeras, sí. Exacto. Y el Health Professionals Follow-up Study, que siguieron a cientos de miles de personas por décadas. Bueno, esos estudios mostraron que la gente que más seguía la pirámide no tenía necesariamente menos riesgo de enfermedades crónicas graves, o sea, comparados con quienes no la seguían tan estrictamente. El propio índice que creó el USDA para medir qué tan saludable era la dieta según su pirámide no mostró grandes beneficios en estos estudios. Y después de la pirámide original vinieron otras versiones, ¿no? My Pyramid, que era como más moderna visualmente, pero vacía de contenido útil, sí. Pegadiza, pero no ayudaba mucho. Y luego My Plate, el plato, en 2011. Ese sí mejoró en algo, ¿verdad? Puso énfasis en frutas y verduras. Sí, la mitad del plato, eso estuvo bien. Pero igual dejaba afuera cosas clave. Por ejemplo, no diferenciaba entre granos integrales y refinados. Para MyPlate, un pan blanco era lo mismo que un pan de grano entero. Tampoco distinguía la calidad de la proteína. O sea, daba igual si comías lentejas o una hamburguesa. Y muy importante, casi no hablaba de las grasas saludables. Y insistía con los lácteos en cada comida. Y sin advertir mucho sobre las bebidas azucaradas, que son un problema enorme. Exacto. Y no podemos olvidar el factor político, digamos. A veces, las recomendaciones científicas de los comités asesores se terminan suavizando un poco en la política final. Hubo casos, como en las guías de 2015, donde se notó la presión de la industria, por ejemplo, con el tema del azúcar añadido. Claro. Y además, las bases de datos que se usan para definir cuánta vitamina o mineral necesitamos, las RDAs, a veces tienen información un poco desactualizada. Y todo esto es lo que nos llega a nosotros en forma de noticias contradictorias, ¿no? Que si la manteca sí, que si la margarina no, que si el café es bueno, que si es malo. Uno ya no sabe qué creer. Tal cual. Y hay varias razones para esa confusión. Primero, como decíamos, las guías iniciales a veces eran conjeturas educadas, falta de evidencia fuerte. Segundo, la ciencia avanza, eso es bueno. Lo que hoy es una hipótesis, mañana un estudio mejor lo puede confirmar o refutar. Tercero, los medios a veces magnifican estudios pequeños o resultados preliminares. Buscan el titular llamativo. Claro. Descubren que el brócoli causa X y era un estudio en ratones. Algo así. Y cuarto, cada tipo de estudio tiene sus límites.
Los ensayos aleatorizados, que son como el estándar de oro, Donde a un grupo le das una cosa y a otro grupo otra, al azar. esos mismos, son ideales, pero en nutrición a largo plazo son dificilísimos y carísimos. Imagínate pedirle a miles de personas que sigan una dieta específica por 20 años. Es casi imposible. Claro. Observacionales grandes, como los de Harvard que mencionamos. Siguen a muchísima gente durante décadas, ven qué comen y qué enfermedades desarrollan. No prueban causa-efecto de forma directa, pero cuando muchos estudios distintos en poblaciones diferentes apuntan en la misma dirección, la evidencia se vuelve muy fuerte. Como el ejemplo del alcohol moderado y el corazón, ¿no? Exactamente. Décadas de estudios observacionales en hombres, mujeres, distintas culturas muestran consistentemente un menor riesgo de infarto con consumo moderado. Y eso se apoya con estudios de laboratorio, que muestran que sube el colesterol bueno, HDL, reduce la coagulación. Hay consistencia. Aunque, ojo, el alcohol tiene otros riesgos, claro. Entonces la lección sería calma, no cambiar toda la alimentación por un solo titular de periódico. Totalmente. Si un hallazgo es realmente sólido, se va a ir confirmando con más estudios. Las recomendaciones más fuertes que tenemos hoy se basan en décadas de mirar toda la evidencia junta. Bien, hablemos ahora de un tema central, el peso. Sabemos que es clave para la salud. Clave. Estar por encima de un peso saludable aumenta el riesgo de casi todo. Diabetes tipo 2, enfermedades del corazón, presión alta, cálculos en la vesícula, apnea del sueño, varios tipos de cáncer, artritis. La lista es larga. Y es curioso que las primeras guías casi ni lo mencionaban, ¿no? El control del peso. También hubo bastante debate con el famoso IMC, el índice de masa corporal, ese rango de 18.5 a 24.9 como saludable. Hubo un estudio que sugirió que tener un poquito de sobrepeso, entre 25 y 29.9, era como protector, que tenían la menor mortalidad. Sí, ese estudio generó mucho revuelo. Pero después vinieron metaanálisis, o sea, estudios que combinan los resultados de muchos otros estudios. Y esos análisis más grandes confirmaron que no, que el menor riesgo de mortalidad sigue estando dentro del rango tradicionalmente considerado saludable, por debajo de 25. Pero hay un punto que Willett recalca mucho y me parece súper importante. ¿Cuál? Que ganar peso después de la edad adulta temprana, digamos después de los 20 o 25 años, es un factor de riesgo muy significativo, incluso si te mantienes dentro del rango normal del IMC. Pasar de un IMC de 21 a 24 a lo largo de los años parece poco, pero esa ganancia ya aumenta los riesgos de enfermedades crónicas. Absolutamente. No es solo la foto final del peso, sino la trayectoria. Mantener el peso de la juventud es un buen objetivo de salud. Y sabemos que el peso no es solo una cuestión de calorías que entran versus calorías que salen. Es más complejo. Mucho más. La genética tiene un papel, sin duda, y el ambiente obesogénico, en el que vivimos, que nos empuja a comer más y movernos menos. Pero fundamentalmente, y esto es clave, importa muchísimo qué comemos, la calidad de los alimentos. ¿Cómo afecta la calidad? Afecta cuánto comemos, cómo nos sentimos desatisfechos y cómo nuestro cuerpo procesa esas calorías. Está la hipótesis de David Ludwig, por ejemplo, de la que hablamos a veces, que los carbohidratos que se digieren muy rápido, azúcares, harinas blancas, provocan esos picos de insulina tan altos. Ajá. Y esa insulina alta le dice al cuerpo, guarda grasa, no la quemes, y encima poco después te da hambre de nuevo. Esto apoya mucho la idea de elegir carbohidratos de digestión más lenta, los que no provocan esos picos. Y también dimos que la estrategia de enfocarse solo en bajo en grasa no fue muy exitosa, ¿no? Claro, porque si sacas la grasa, pero la reemplazas con pan blanco o galletitas bajas en grasa, pero llenas de azúcar y harinas refinadas, pues no avanzaste mucho, o incluso empeoraste. El famoso plan de Dean Ornish, que era bajísimo en grasa, sí tuvo buenos resultados en un estudio pequeño. Pero ojo, incluía muchísimo ejercicio, manejo del estrés, no era solo la dieta. Los beneficios pudieron venir de todo el paquete. ¿Y qué sabemos de la gente que sí logra bajar de peso y, más importante, mantenerlo a largo plazo? No hay registros como el National Weight Control Registry en Estados Unidos que siguen a estas personas. Y lo que se ve consistentemente es una combinación de dos cosas. Primero, cambios sostenibles en la dieta. No dietas locas y súper restrictivas, sino un patrón de alimentación más saludable que puedan mantener.
A menudo implica reducir calorías totales y, sobre todo, los carbohidratos refinados. Y segundo, y esto es crucial, un aumento significativo y constante de la actividad física. O sea, no hay una dieta mágica que funcione para todos igual. ¿No? Se trata de encontrar un patrón saludable y sostenible para cada persona. Y en esto, los ensayos clínicos, como el estudio DIRECT, son interesantes. Compararon dietas bajas en grasa, dieta mediterránea y dieta baja en carbohidratos. Y vieron que la mediterránea y la baja en carbohidratos solían ser más efectivas para perder peso y mejorar cosas como los triglicéridos o el colesterol bueno, HDL, comparadas con la baja en grasa tradicional. El modelo mediterráneo, rico en grasas saludables de aceite de oliva, nueces, pescado, parece una buena base. Totalmente. Y no podemos dejar de lado el ejercicio. No hace falta matarse en el gimnasio. Caminar a paso ligero de forma regular ya tiene beneficios enormes para el corazón, la presión arterial, el ánimo y ayuda muchísimo a mantener la masa muscular, que es el tejido que quema calorías incluso cuando estamos descansando, clave para no recuperar el peso perdido. Clarísimo. Entremos ahora a uno de los campos de batalla más grandes de la nutrición: las grasas. Por años nos taladraron con que toda grasa es mala. Y eso parece hizo bastante daño. Necesitamos diferenciar, ¿verdad? Totalmente. Ese mensaje simplista fue un error. Hay distintos tipos de grasas, y sus efectos en el cuerpo son muy diferentes. Básicamente podemos hablar de 3 tipos principales que se encuentran en los alimentos, más una que es artificial. Primero, las grasas saturadas. Están sobre todo en carnes rojas, lácteos enteros como la leche entera o la manteca, y también en aceites tropicales como el de coco y el de palma. ¿Y esas qué hacen? Tienden a subir el colesterol LDL, el que llamamos malo, el que se acumula en las arterias. El aceite de coco es un caso particular, porque también sube el HDL, el bueno, pero su efecto sobre el LDL sigue siendo preocupante para muchos expertos. Ok, saturadas. ¿Cuáles más? Luego están las grasas insaturadas. Estas son las estrellas de la película, digamos. Se dividen en monoinsaturadas y poliinsaturadas. Las encontramos en aceites vegetales líquidos como el de oliva, canola, girasol, soya. También en las paltas, aguacates, las nueces, las semillas y el pescado graso. ¿Y estas son las buenas? Sí. Ayudan a bajar el colesterol LDL, sobre todo si reemplazan a las grasas saturadas o los carbohidratos refinados en la dieta. Dentro de las poliinsaturadas están los famosos omega 3, esenciales para el corazón, el cerebro. Los encontramos en el pescado graso, salmón, sardinas, y también en fuentes vegetales como la linaza, la chía, las nueces. Y también están los omega 6, que vienen principalmente de aceites vegetales como el de maíz o girasol. Hubo preocupación de que un exceso fuera inflamatorio, pero la evidencia actual no respalda eso. Parecen ser beneficiosos en general. Y falta un tipo. Las grasas trans. Estas son mayormente artificiales. Se crean mediante un proceso llamado hidrogenación parcial de aceites vegetales para hacerlos sólidos y más estables. Estas son, sin duda, las peores. Suben el LDL malo, bajan el HDL bueno, aumentan la inflamación, un desastre para el corazón. Pero esas están desapareciendo, ¿no? Afortunadamente, sí. Muchos países, incluyendo Estados Unidos con la FDA, han prohibido o limitado mucho su uso en alimentos procesados. Y eso es una gran noticia para la salud pública. Se estima que eliminarlas previene miles de infartos al año. Entonces la clave no era cortar toda la grasa, sino hacer un cambio inteligente. Exactamente. El mensaje debió ser siempre: reemplaza las grasas saturadas y sobre todo las trans por grasas insaturadas. Y la evidencia que respalda esto es abrumadora. Décadas de investigación lo confirman. ¿Qué tipo de evidencia? Por un lado, los grandes estudios observacionales, como los de las enfermeras y profesionales de la salud que ya mencionamos, muestran consistentemente que las personas que consumen más grasas insaturadas, de aceites vegetales, nueces, pescado, en lugar de grasas saturadas o carbohidratos refinados, tienen menos riesgo de enfermedades del corazón y viven más tiempo. Y por otro lado, ensayos clínicos clave como el Lion Diet Heart Study en Francia y el estudio Predimed en España. ¿Qué mostraron esos? Mostraron de forma directa que una dieta estilo mediterráneo, rica en aceite de oliva, grasas monoinsaturadas, o en nueces, grasas poliinsaturadas, reducían drásticamente los infartos y otros problemas cardiovasculares comparado con las dietas bajas en grasa que se recomendaban en ese momento. Los resultados fueron tan claros que algunos estudios se detuvieron antes de tiempo porque no era ético seguir con el grupo de control. ¡Wow! Entonces, los consejos prácticos serían:
Cocinar preferentemente con aceites vegetales líquidos como el de oliva o canola. Comer pescado graso un par de veces por semana. Incluir puñados de nueces, almendras, semillas en la dieta diaria. Limitar el consumo de carne roja y lácteos enteros. Pequeños cambios, ¿no? Usar palta en lugar de mayonesa en un sándwich o aceite y vinagre en la ensalada en vez de aderezos cremosos. Exacto. Esos pequeños swaps suman mucho. Y sobre los huevos, que siempre generan dudas. ¿Sí? ¿Qué pasa con los huevos? La evidencia más reciente sugiere que para la mayoría de las personas sanas, comer hasta un huevo por día parece ser seguro y no aumenta significativamente el riesgo cardiovascular. Quizá la recomendación es un poco más cautelosa para personas con diabetes, ahí la evidencia es más mixta. Bien, tema grasas bastante más claro. Pasemos a los carbohidratos, que también tienen su historia. ¿Y qué historia? Similar a las grasas, aquí la calidad es muchísimo más importante que la cantidad total. Una dieta puede ser alta en carbohidratos, pero si esos carbohidratos vienen de legumbres, frutas, verduras y granos integrales, puede ser muy saludable. El problema es cuando la mayoría de los carbohidratos vienen de fuentes refinadas. Pan blanco, arroz blanco, pastas comunes, galletitas, dulces, bebidas azucaradas y las papas. Las papas también. Nutricionalmente, las papas, especialmente fritas o en puré, se comportan más como un almidón refinado que como una verdura. Suben el azúcar en sangre muy rápido. Entiendo. Ya mencionamos antes cómo el cuerpo responde a los carbohidratos con insulina. Exacto. Cuando comemos carbohidratos, el cuerpo libera insulina para ayudar a que la glucosa, el azúcar, entre en las células y se use como energía. Pero los carbohidratos de digestión rápida causan una liberación muy brusca y alta de insulina. Y si esto pasa muy seguido a lo largo de los años, Puede llevar a resistencia a la insulina. Las células como que se cansan de responder. tal cual. Y la resistencia a la insulina es el paso previo a la diabetes tipo 2 y también está ligada a enfermedades del corazón, presión alta. Aquí es donde entran los conceptos de índice glucémico, IG, y carga glucémica, CG. ¿Qué miden exactamente? El IG mide qué tan rápido un alimento que contiene carbohidratos eleva el nivel de azúcar en la sangre después de comerlo. Se compara con un estándar como la glucosa pura o el pan blanco. La CG es quizás más útil en la práctica, porque considera no solo qué tan rápido sube el azúcar, el IG, sino también cuánta cantidad de carbohidrato hay en una porción normal de ese alimento. O sea, un alimento puede tener un IG alto, pero si comemos poquito, la carga glucémica total no es tan grande. Exacto. Y lo que muestran consistentemente los estudios es que las dietas con una alta carga glucémica promedio, Dietas basadas en muchos alimentos de IG alto y en grandes cantidades. correcto, esas dietas se asocian con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y también enfermedad coronaria. Los estudios de Harvard lo han confirmado en cientos de miles de personas. Y al revés, elegir alimentos con bajo IG y baja CG, como legumbres, la mayoría de las frutas y verduras, granos intactos, parece ser protector. Además, estos alimentos suelen dar más saciedad, ayudan a controlar el hambre. Es clave entonces diferenciar los tipos de granos, ¿no? No es lo mismo grano que grano. Fundamental. Hay 3 categorías principales. 1. Granos intactos. Son los granos tal cual los da la planta o apenas partidos. Pensá en arroz integral, avena en grano, no la instantánea, quinoa, trigo burgol. Estos son los mejores, porque la digestión es lenta, la fibra está completa. 2. Granos enteros. Son granos que han sido molidos, pero conservan todas sus partes. El salvado, la cáscara rica en fibra, el germen, rico en nutrientes y grasas saludables, y el endospermo, el almidón. El pan 100% integral o la pasta integral entran aquí. Son buenos, pero Pero la molienda ya hace que se digieran un poco más rápido que los intactos, ¿no? Sube el IG. exactamente. Incluso un pan 100% integral, si la harina está molida muy fina, puede tener un IG bastante alto. 3. Granos refinados. Aquí es donde se les quita el salvado y el germen, dejando básicamente solo el almidón. Hablamos de la harina blanca, el arroz blanco, la sémola común. Pierden la mayor parte de la fibra, vitaminas B, minerales. Son los menos recomendables. ¿Y cómo identificamos los buenos en el supermercado? Porque a veces las etiquetas engañan. Sí, hay que leer bien. Busca que el primer ingrediente diga grano entero, trigo integral, avena integral.
Y una buena regla práctica es mirar la información nutricional. Busca que haya al menos 1 gramo de fibra por cada 10 gramos de carbohidratos totales. Esa proporción suele indicar un buen contenido de grano entero. Y ojo con el azúcar añadido, que a veces se esconde en panes y cereales que parecen saludables. La nueva etiqueta en EUVU, que lo exige por separado, es muy útil. Y brevemente, ¿qué hay del gluten? Que está tan de moda evitarlo. Bueno, el gluten es una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno. Para las personas con enfermedad celíaca es un problema serio y deben evitarlo por completo. Existe también la sensibilidad al gluten no celíaca, que es real para algunas personas, aunque todavía se entiende menos. Pero para la gran mayoría de la población que no tiene estos problemas, no hay ninguna evidencia científica sólida de que evitar el gluten ofrezca algún beneficio para la salud. Es más una moda que otra cosa. Clarísimo. Vayamos ahora a la proteína. Sabemos que es esencial, ¿no? Para construir músculos, tejidos, enzimas. Esencial sin duda. Necesitamos obtener de la dieta los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no puede fabricar. Pero la pregunta es cuánta necesitamos realmente, sobre todo en la adultez, y de dónde debería venir. Porque a veces parece que hay una obsesión con consumir muchísima proteína. Sí, y quizás no sea necesario para la mayoría de los adultos sanos. La recomendación oficial es de unos 0.8 gramos por kilo de peso corporal al día. No es una cantidad enorme. Tal vez en la vejez sea útil un poco más para combatir la pérdida de músculo. Pero en general, lo más importante no es tanto la cantidad total, sino lo que Willett llama el paquete proteico. El paquete proteico. ¿A qué se refiere? A todo lo que viene junto con la proteína en el alimento. Porque raramente comemos proteína aislada. Por ejemplo, la carne roja te da proteína completa de alta calidad, pero viene en un paquete con bastante grasa saturada y colesterol. El pollo o el pescado también dan proteína de alta calidad, pero el paquete de grasa es mucho más saludable, insaturada y omega 3 en el caso del pescado graso. Entiendo. Las legumbres, como lentejas, garbanzos, frijoles, son una fuente excelente de proteína vegetal, y el paquete incluye fibra, carbohidratos de digestión lenta, vitaminas, minerales. Un paquete genial. Las nueces y semillas también aportan proteína vegetal, junto con grasas saludables, fibra, magnesio. Otro paquete muy beneficioso, asociado a menor riesgo cardíaco y diabetes. ¿Y los lácteos? Los lácteos dan proteína completa y calcio, sí, pero el paquete a menudo incluye grasa saturada, si son enteros, y además hay algunas preocupaciones sobre su consumo elevado y el riesgo de cáncer de próstata, quizás por el calcio o factores de crecimiento. Y la paradoja de las fracturas. Países con alto consumo de lácteos tienen más fracturas de cadera, no menos. ¿Y las carnes procesadas? Salchichas, fiambres, tocino. Esas son un paquete problemático. La proteína puede ser buena, pero vienen con mucha sal, a veces nitratos, y se asocian consistentemente con mayor riesgo de diabetes tipo 2 y cáncer de colon. Mejor limitar al máximo o evitarlas. ¿Y la soja? Que tuvo su momento de furor. La soja es interesante. Es una fuente de proteína vegetal completa, comparable a la animal. Puede ayudar a bajar el colesterol LDL. Sobre otros beneficios, como prevención de cáncer de mama, próstata o alivio de síntomas de menopausia, la evidencia es más mixta, a veces contradictoria. Hubo algunas preocupaciones por estudios que sugerían que podría estimular el crecimiento celular en biopsias de mama, aunque estudios grandes en poblaciones asiáticas no muestran que aumente el riesgo de cáncer de mama. Contiene fitoestrógenos, que son compuestos vegetales que actúan parecido al estrógeno, pero más débilmente. La recomendación general es consumirla con moderación como parte de la dieta, tofu, edamame, leche de soja, pero tener cautela con los suplementos muy concentrados de isoflavonas de soja. Entonces, el mensaje final sobre la proteína sería: fíjate en el paquete completo. Exacto. Prioriza paquetes saludables. Pescado, aves, legumbres, nueces, semillas. Limita las carnes rojas y evita las procesadas. Y combina estas fuentes de proteína con carbohidratos de buena calidad y grasas saludables. Y eso nos conecta directamente con las frutas y verduras, las estrellas indiscutibles de una dieta saludable. Sin duda. Sus beneficios son enormes y están muy bien documentados. Ayudan a controlar la presión arterial, el estudio DASH lo demostró claramente, protegen contra enfermedades cardiovasculares, infartos, derrames. Mejoran la digestión por su aporte de fibra, ayudan al control del peso porque llenan y tienen pocas calorías, y le dan variedad, color y sabor a la comida.
La clave es comerlas enteras, ¿no? La famosa idea de comer el arco iris para obtener variedad de nutrientes, no depender de jugos o de pastillas, de vitaminas. Totalmente. Las campañas tipo 5 al día son útiles como guía, aunque a veces cometen el error de incluir a las papas o al maíz, que nutricionalmente son diferentes, como ya dijimos. A pesar de los beneficios claros, el consumo promedio sigue siendo bajo en muchas partes del mundo. ¿Y qué hay del cáncer? Porque al principio había mucha expectativa de que comer muchas frutas y verduras protegía contra casi todos los tipos de cáncer. Sí, esa idea inicial tan fuerte se ha matizado un poco con estudios más grandes y largos. La protección general contra todos los cánceres no parece ser tan potente como se pensaba. Pero sí hay evidencia bastante sólida de protección específica contra ciertos tipos de cáncer. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los vegetales crucíferos, brócoli, coliflor, repollo, parecen proteger contra el cáncer de vejiga. Un mayor consumo de vegetales en general se asocia a menor riesgo de cáncer de mama del tipo receptor de estrógeno negativo. El licopeno, que está sobre todo en los tomates cocidos, parece proteger contra el cáncer de próstata, y los vegetales de la familia del ajo y la cebolla, Allium, podrían reducir el riesgo de cáncer de estómago y colon. O sea, hay beneficios específicos importantes. Probablemente vienen de la interacción compleja de miles de compuestos que tienen las plantas, fitoquímicos, no solo de la fibra o de una vitamina en particular. Entiendo. O sea, comer variado sigue siendo la clave. Exacto. Y recordar, las papas, mejor considerarlas como un almidón. Estudios las asocian más con ganancia de peso y riesgo de presión alta. Perfecto. Pasemos ahora a algo que a veces olvidamos. Lo que bebemos. La hidratación. Fundamental. El cuerpo es mayormente agua. Necesitamos líquidos para funcionar. ¿Cuánto? Varía mucho según la persona, el clima, la actividad física. Y el famoso mito de los 8 vasos de 8 onzas al día. Es eso, un mito. No tiene una base científica sólida. Mucha gente necesita menos, otra necesita más. Además, los alimentos también aportan líquidos, sobre todo frutas y verduras. Lo importante es escuchar al cuerpo. Beber cuando se tiene sed suele ser suficiente para la mayoría. La orina de color claro es un buen indicador de buena hidratación. ¿Y qué deberíamos beber preferentemente? La respuesta es simple. Agua. Es la mejor opción. Sin calorías, sin azúcar, sin aditivos. El agua del grifo, si es potable, es perfecta. ¿Y las otras opciones? Jugos, los jugos de fruta, incluso los 100% naturales, hay que consumirlos con moderación. Tienen muchas calorías y azúcar, la fructosa natural de la fruta concentrada, y les falta la fibra de la fruta entera. Un vaso pequeño de vez en cuando está bien, pero no deberían ser la fuente principal de hidratación ni de fruta. La fruta entera siempre es mejor. Diluirlos puede ser una opción, y ojo con los jugos de verdura comprados, que a veces tienen mucha sal. ¿Refrescos, gaseosas? Los azucarados. Bueno, son básicamente calorías vacías. Muchísimo azúcar. Están directamente ligados a la ganancia de peso, a la diabetes tipo 2, a enfermedades del corazón. Mejor evitarlos lo más posible. ¿Y los de dieta, light o cero? Son una opción mejor que los azucarados sin duda, porque no aportan calorías ni azúcar. Pero todavía hay debate sobre los efectos a largo plazo de los edulcorantes artificiales que usan. Algunos estudios sugieren que podrían afectar la microbiota intestinal o incluso los antojos de dulce, pero la evidencia no es concluyente. Lo que sí parece claro es que cambiarse de refrescos azucarados a los de dieta se asocia con menor ganancia de peso. Así que entre malo y menos malo son preferibles. Pero el agua sigue siendo la reina. Café y té. En general, buenas noticias. Son seguros para la mayoría en cantidades moderadas, unas 3 o 4 tazas al día. Y tienen beneficios potenciales. Son ricos en antioxidantes, se asocian a menor riesgo de diabetes tipo 2, de enfermedad de Parkinson, incluso de algunos tipos de cáncer y de depresión. Las contras. La cafeína puede afectar el sueño en algunas personas, causar nerviosismo, y el café sin filtrado, como el de prensa francesa o el hervido, puede subir un poco el colesterol por unos compuestos llamados diterpenos. El filtrado los elimina. ¿Y la leche? Que antes parecía intocable. La leche. Bueno, no es esencial para los adultos como sí lo es para los bebés. Mucha gente en el mundo es intolerante a la lactosa después de la infancia. La evidencia sobre su efecto en enfermedades del corazón es mixta.
Y como dijimos, hay preocupaciones sobre el riesgo de cáncer de próstata avanzado asociado a un alto consumo. Y la paradoja de las fracturas sigue ahí. No parece ser la solución mágica para los huesos que nos vendieron. El calcio se puede obtener de muchas otras fuentes. Vegetales de hoja verde oscura, kale, brócoli, frutos secos, semillas, legumbres, pescados con espinas comestibles, sardinas, alimentos fortificados. Además, tiene un impacto ambiental considerable su producción. ¿Y el alcohol? Tema delicado. La moderación es la palabra clave absoluta. Para quienes beben, limitar el consumo, una copa al día para mujeres, hasta 2 para hombres, parece tener un beneficio cardiovascular. Pero, incluso el consumo moderado aumenta el riesgo de otros problemas. Cáncer de mama, el riesgo aumenta con la cantidad incluso pequeña. Problemas de sueño, de juicio, riesgo de adicción, interacciones con medicamentos. El balance riesgo-beneficio es muy individual. Para muchas personas, especialmente si tienen antecedentes de adicción o ciertos riesgos de salud, los riesgos superan claramente cualquier posible beneficio cardiovascular. Para otros, un consumo muy moderado puede encajar en un estilo de vida saludable. Pero ciertamente nadie debería empezar a beber alcohol por motivos de salud. Queda un último gran tema: vitaminas y minerales. ¿Necesitamos todos tomar suplementos? La visión de Willett, y de muchos expertos, es que una dieta variada y equilibrada basada en alimentos reales debería aportar casi todo lo que necesitamos. Una multivitamina básica, simple, que no tenga megadosis de nada, puede actuar como una especie de póliza de seguro barata para cubrir posibles pequeños huecos en la dieta. Pero no como un reemplazo de comer bien, claro. Jamás. La comida real aporta miles de compuestos beneficiosos, fibra, fitoquímicos, que una pastilla no puede replicar. Ya no pensamos en las vitaminas solo para prevenir enfermedades carenciales clásicas como el escorbuto o el raquitismo, sino en su posible rol en prevenir enfermedades crónicas. El estudio grande Physicians Health Study 2, hecho en médicos varones bien nutridos, mostró que tomar una multivitamina diaria durante muchos años se asoció con una modesta reducción en el riesgo de desarrollar cáncer, un 8% menos, pero no mostró beneficios para prevenir enfermedades del corazón o problemas de memoria en ese grupo. O sea, un seguro quizás, pero no la solución mágica. Exacto. Y hay que tener cuidado con algunos suplementos específicos en dosis altas. Repasemos rápido algunos clave, pensando en esa idea de seguro. Vitamina D. Esta sí es importante suplementar para mucha gente. La deficiencia es muy común, sobre todo en lugares con poco sol, en invierno o en personas de piel oscura. Es crucial para los huesos, ayuda a absorber calcio, la fuerza muscular y podría tener beneficios para el sistema inmune y contra algunos cánceres. Un suplemento de 800 a 1000 UI diarias es razonable para la mayoría de los adultos. Vitaminas B. Folato, B12, B6. El folato es clave antes y durante el embarazo para prevenir defectos del tubo neural. La B12 es importante vigilarla en personas mayores, la absorción disminuye con la edad, y en veganos estrictos ya que solo está en alimentos de origen animal. Un suplemento puede ser necesario en esos casos. El folato también podría ayudar a mitigar el riesgo de cáncer asociado al alcohol. Vitamina C. La del resfrío. La vitamina C es un antioxidante importante, pero tomar megadosis no ha demostrado prevenir resfriados ni enfermedades graves como cáncer o problemas cardíacos en la mayoría de los estudios. El exceso se elimina por la orina. Dosis altísimas podrían incluso ser contraproducentes. Mejor obtenerla de frutas y verduras. Calcio. Esencial para los huesos, sí, pero probablemente no necesitamos las cantidades tan altas que a veces se recomiendan, más de 1200 miligramos día. La evidencia sobre si los suplementos previenen fracturas es inconsistente, y hay riesgo de exceso, como mencionamos con el cáncer de próstata. Mejor obtenerlo de la dieta variada y si se suplementa que sea con dosis modestas, quizás 500-600 miligramos, considerando lo que ya se obtiene de la comida. Hierro. Crucial para los glóbulos rojos, la deficiencia, anemia, es común en mujeres premenopáusicas, embarazadas, niños y a veces vegetarianos. En esos casos el suplemento es necesario bajo indicación médica, pero el exceso de hierro también es un problema. El cuerpo no lo elimina fácilmente. Por eso, los hombres y las mujeres postmenopáusicas generalmente no necesitan hierro extra y deberían evitar multivitaminas que lo contengan a menos que tengan una deficiencia diagnosticada. O sea, cuidado con automedicarse con suplementos. Mucho cuidado.
Una multivitamina básica y simple suele ser segura, pero megadosis de vitaminas liposolubles, A, D, E y K, o de minerales como hierro o zinc sin necesidad pueden ser perjudiciales. Siempre es mejor consultar a un profesional si se sospecha una deficiencia. Entonces, para ir cerrando esta inmersión profunda, la recomendación final es la comida primero, siempre. Siempre. Olvidémonos de las guías simplistas del pasado, como la vieja pirámide o la idea de que solo importaba bajar la grasa. La clave hoy, con toda la evidencia que tenemos, está en la calidad general de nuestra alimentación, en el patrón completo. Priorizar las grasas buenas, las insaturadas, sobre las saturadas y las trans. Exacto. Elegir carbohidratos que vengan de granos integrales o intactos, de frutas, de verduras, de legumbres, en lugar de harinas refinadas y azúcares. Tal cual. Y optar por esos paquetes proteicos saludables, más pescado, aves, legumbres, nueces, y limitar las carnes rojas y, sobre todo, las procesadas. Ese es el resumen perfecto. Y lo bueno es que comer así no solo tiene un impacto enorme en nuestra salud a largo plazo, previniendo muchísimas enfermedades crónicas, sino que además puede ser delicioso, variado y totalmente sostenible en el tiempo. No se trata de dietas restrictivas y aburridas. El patrón mediterráneo es un gran ejemplo de esto. Y además, como mencionaste, elegir una alimentación más basada en plantas, con menos carne roja y lácteos, no solo nos beneficia a nosotros, Sino también al planeta. La producción de alimentos tiene un impacto ambiental enorme y las elecciones que hacemos en nuestro plato suman. totalmente. Y bueno, para dejar pensando a quienes nos escuchan, sabiendo toda esta conexión profunda entre lo que comemos, nuestra salud a futuro y la salud del planeta, ¿qué pequeño cambio sostenible, quizás inspirado en algo de lo que charlamos hoy, podría alguien empezar a explorar esta misma semana? Una pequeña acción, un pequeño paso.